Vamos a ver qué pasa entonces con un vehículo que está ya siendo acelerado, pero en un plano inclinado. Pues el principio de análisis, vean que es prácticamente el mismo, nada más que aquí pues hay que considerar la inclinación, por lo cual aparecen vectores que son las componentes del vector del peso. Por lo demás, pues se parece mucho. Entonces, pues igual podemos empezar planteando los sistemas de ecuaciones y nos dice que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Recuerden que aquí X ya está alterado. El sistema ya se consideraría aquí X y este Z. ¿Vale? Entonces, ese ya está así orientado el sistema en sí. Si quieren pensarlo, pues pueden rotarlo. Y ya con esa rotación, pues se analiza igual. Pero pues hay que descubrir entonces cuáles serían las fuerzas que están aquí participando. Y recuerden que aquí tiene estas componentes, que decíamos, esta es así, y esta otra que es así, ¿vale? Dadas esas componentes por el peso. Eso ya lo hicimos en la anterior clase, en donde vimos esto, pero para una caja, y pues con el simulador ya más o menos explicamos todo esto también. Entonces, pues, y esto también ya lo vieron en sus clases de estática. Entonces, pues, nada más vamos a trabajar sobre la parte de las ecuaciones. Y también tenemos que la suma de fuerzas en Z es igual a cero y la suma de momentos respecto de Y también es igual a cero. ¿Vale? Entonces, para la primera sumatoria de suma de fuerzas en X, tenemos que están participando la fuerza 2FZ2 y 2FZ1 hacia arriba. Hacia abajo tenemos esta componente de la masa por gravedad. Esta la vamos a calcular con el seno del ángulo en cuestión. Este es el ángulo. Ya todo esto, insisto, ya lo explicamos en el video con la cajita que teníamos igual en un plano y de dónde salen estos vectores. Entonces ya nada más los vamos a aplicar. Serían dos veces f bueno, aquí, perdón, primero para este de las X más bien serían estos, ¿no? Estos de acá, no serían las reacciones, serían estas que están empujando hacia adelante. Entonces sería 2fx2 más 2fx1 y hacia atrás este, está actuando pues lo mismo, la misma idea, este vector, este componente que viene aquí sobre este eje, pero es componente del peso, que es mg. Entonces, pues aquí sí, igualmente pues ocuparíamos este vector. Y la forma de obtener este vector, ya vimos en los despejes, pues es multiplicar masa por gravedad multiplicada por el seno del ángulo phi. Entonces aquí sería menos masa por gravedad por el seno del ángulo phi. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Ahora vamos con la siguiente sumatoria, que es suma de fuerzas en Z. Para esto, pues ahora sí tenemos 2FZ2, 2FZ1 que va hacia arriba. Y la que va hacia abajo en esa misma dirección, pues es esta de acá. Que esta sería calculada multiplicando mg por el coseno, pero como viene hacia abajo, pues es negativa también. Entonces, sería 2F Z1 más 2F Z2 menos masa por gravedad por el coseno del ángulo phi. Y esto pues es igual a cero porque está en equilibrio. Decíamos, pues, no va ni hacia arriba ni hacia abajo, no está haciendo ninguna cosa extraña. Y ahora pues la suma de momentos. Entonces pues igual aquí hay que notar que pues estos vectores de la masa y la gravedad no están provocando momento porque están aplicados sobre el centro de gravedad. El vector A tampoco está provocando momento porque está aplicado sobre el centro de gravedad. Entonces, estos vectores que están todos aquí en medio no afectan los momentos respecto al eje Y. Los que sí están afectando pues son fx2, fz2, fx1, fz1. ¿Vale? Y ya. Entonces, esta línea pues prácticamente queda igual que
la de la situación anterior del otro modelo que está sobre un plano horizontal. Entonces, pues ya considerando igual que vamos a desarrollar una convención para este modelo, pues podríamos describir que 2FZ1 multiplicado por A1, vemos que es esta fuerza de aquí, y multiplicado por la distancia del eje al centro de gravedad, menos 2FZ2 multiplicado por A2, porque es la fuerza de atrás, multiplicado por la distancia, más 2 veces Fx1, porque es este, 2Fx1 multiplicado por H, más 2 veces Fx2, que es la de atrás, multiplicado por H, y esto es igual a 0. Entonces, nuevamente, pues aplicando el álgebra correspondiente aquí y viendo de las ecuaciones anteriores si hay algún elemento que pudiéramos sustituir, vamos a llegar a este sistema de ecuaciones, bueno, a estas, pues sí, al final sí es un sistema en el que podemos determinar las fuerzas de reacción FZ1 y FZ2, y las voy a escribir aquí, que sería que FZ1 es igual a 1/2 de la masa por la gravedad por A2 sobre L. Recuerden que L es la suma de A1 y A2, no las gravedad, no la aceleración, sino las distancia entre los ejes, multiplicado por el coseno del ángulo phi menos h sobre L por el seno del ángulo phi menos 1/2 de la masa por la aceleración, en este caso sí es la aceleración, por h sobre L. Y FZ2 es igual a 1/2 de la masa por la gravedad por A1 sobre L, que multiplica al coseno de phi más HL seno del ángulo phi, más 1/2 de la masa por la altura sobre L. ¿Vale? Entonces, igual los invito a que intenten llegar a estos despejes. Hay que hacer pues el álgebra y también algunas sustituciones de los ejemplos anteriores para lograr llegar a estas expresiones. Y si no, de cualquier forma, por eso se las doy ya despejadas. Entonces, aquí nuevamente llegando al, pues digamos, a uno de los puntos importantes con esto, pues también la aceleración máxima que podemos tener en este modelo cuando tenemos un vehículo ya en movimiento en un plano inclinado, pues va a depender de las siguientes dos condiciones. Igual, pues hay que asumir que las llantas están en las mismas condiciones, las cuatro, tienen el mismo coeficiente de fricción, o sea, está un poco idealizado, pero pues sería lo más conveniente, ¿no? Para hacer pruebas, las llantas fueran todas iguales. Entonces, Fx1 tiene que ser igual o menor que el coeficiente de fricción multiplicado por Fz1, ¿sale? Es decir, el arrastre en Fx1 para cada llanta de adelante tiene que ser menor o igual que el coeficiente de fricción multiplicado por la reacción de Fz1, y pues para Fx2, este es un 2, no, es que por ahí una línea. Tiene que ser igual también, aquí me falta un más menos,
más menos, entonces tiene que ser, perdón, aquí no va el más menos, va en la siguiente ecuación. Entonces, lo voy a borrar de acá. Aquí no va. Sí va, pero no en estas. Ni aquí ni aquí. ¿Vale? Y aquí pues es lo mismo. Que tiene que ser menor o igual que el coeficiente de fricción de las llantas multiplicado por la fuerza de reacción F Z2. ¿Vale? Entonces, si asumimos que pues en este caso estamos aplicando la misma tracción en las 4 llantas igual, pues vamos a encontrar que en ese caso pues las fuerzas Fx1 y Fx2 tienen que ser iguales a los coeficientes de fricción. Aquí sí va el más menos, el coeficiente de fricción X multiplicado por la reacción FZ1 y aquí más menos el coeficiente de fricción mu X, que es cada llanta, multiplicado por la fuerza de fricción FZ2. Y pues aplicando las leyes de Newton, como en el caso anterior cuando estábamos en horizontal, pues podemos establecer que si tenemos masa por aceleración, digamos máxima, le vamos a poner aquí un subíndice, una aceleración máxima, pues va a estar dada por la expresión más menos 2 veces el coeficiente mu x que multiplica a las fuerzas F Z1 más F Z2 menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo θ. Y pues esta ecuación sería la que nos establecería que, qué aceleración máxima podríamos tener aquí. Hay que hacer una serie de operaciones que se alarga un poco también, aquí sí son más numerosas, pero vamos a llegar a la siguiente expresión y ahí ya nada más la vamos a explicar esta cómo trabajaría. Tenemos la aceleración máxima dividida entre la gravedad, que es igual a más menos el coeficiente de fricción X, que insisto es el mismo de las llantas, multiplicada por el coseno del ángulo phi menos el seno del ángulo phi. Y bueno, ustedes pueden hacer los cálculos aquí del seno y coseno, entre qué intervalos pudiera estar el ángulo, pero pues nos vamos a dar cuenta que para esta condición, si la aceleración va a ser mayor que 0, el ángulo phi tiene que ser mayor que 0 también. No se dibujó bien el 0. Y que si nosotros tenemos una condición de frenado, el frenado va a actuar si la aceleración es menor que 0, siempre que el ángulo phi sea menor que 0. ¿Vale? Entonces, el coeficiente de fricción ideal para los neumáticos de este vehículo que va a estar sometido a estas condiciones, pues va a ser cuando
el coeficiente de fricción X sea mayor o igual que la tangente. Me está escribiendo muy bien mi tableta. La tangente del ángulo phi. El valor absoluto de la tangente del ángulo phi. Entonces, así es como determinaríamos los neumáticos adecuados para nuestro vehículo, ¿no? Vean que tenemos dependencia de la masa, la gravedad, bueno, pues el centro de masa también, el centro de gravedad. Y bueno, una vez que tenemos determinada la geometría del vehículo, su peso, inclusive su altura y demás, podemos nosotros hacer estos cálculos para determinar cuáles serían los neumáticos idóneos. Y entonces, ya una vez que sabemos todo esto, pues una de las aplicaciones que podemos encontrar es, bueno, encontrar el coeficiente de fricción adecuado para esto y que actúe bajo las condiciones que a nosotros nos interesan. Entonces aquí, como estamos viendo, pues la conclusión de esto sería que nuestro coeficiente de fricción tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de la tangente del ángulo al que pretendamos poner nuestro vehículo en una inclinación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que pues va a estar siempre en horizontal como un auto de Fórmula 1, bueno, pues ahí quizás sería un poco innecesario considerar algún intervalo de valores angulares y reducirnos al modelo en donde simplemente pues vamos a estar en horizontal. Pero si, por ejemplo, en el caso de una camioneta de estas que nos gustan para las competencias estas de que suben cerros o suben por caminos muy inhóspitos y con unas inclinaciones bastante pronunciadas, bueno, pues ahí podríamos ver cuál es el tipo de neumático adecuado para que supere esas condiciones, pero sabiendo siempre que va a tener una limitación respecto a sus características físicas del vehículo y reitero que al final no va a importar si el motor puede generar más torque, si es que nuestros neumáticos no están preparados para transmitir esa potencia al piso. Entonces, eso lo podemos determinar con estas ecuaciones. Y pues por último vamos a ver un ejemplo de un vehículo estacionado en un peralte. Lo dejamos para el siguiente video.